Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora Silvina Romano. Ella es doctora en Ciencia Política, investigadora del CONICET y del CELAC. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y estoy muy contenta de poder venir a hablar de este tema que es, como vos decís, presente y sobre todo futuro de América Latina. CONICET, ¿qué es el CONICET? El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. ¿Y CELAC? ¿Qué es el CELAC? El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Ahí hay un cruce de caminos en tu vocación profesional. Exacto, hay una parte más académica y una parte más de divulgación y de trabajo de think tank ahí en CELAC. Comencemos con el nombre y luego los apellidos de tu libro. Lawfare. ¿Qué entiendes por lawfare? Lawfare es la guerra judicial. Es una guerra por la vía jurídica. Es cuando se utiliza la ley como un arma para eliminar al adversario político. Y eso es lo más importante, para eliminar al adversario político por la vía judicial. Así que estamos hablando, y cuando decimos guerra, piénsenlo porque tiene componentes de guerra y además el concepto proviene del ámbito militar. Lawfare proviene del establishment militar estadounidense y es un concepto acuñado justamente ahícito nomás de cuando es el atentado a las Torres Gemelas. Así que es muy interesante también conocer un poquito el contexto de producción del mismo concepto y por qué. ¿Por qué ahora lo utilizamos en América Latina? Digamos, ¿le damos el mismo sentido que ese establishment militar estadounidense? No. Le damos nuestra impronta latinoamericana, pero siempre considerando de dónde viene, porque está muy vinculado a la expansión estadounidense en América Latina, sobre todo en lo que es la construcción de hegemonía, como se dice, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo Estados Unidos, el sector privado y público, tiene una incidencia directa e indirecta en nuestros aparatos judiciales. Algo de lo que se habla muy poco a nivel de opinión pública. Y la verdad que está muy bien que la gente se entere, porque esto tendría que ser debatido, ¿no? Por los pueblos, por la gente. ¿Quiénes intervienen en nuestros aparatos judiciales? Aquí estamos hablando de eso, precisamente. ¿Te refieres entonces a hechos como el que se vive en Brasil con Lula, la persecución en contra de Rafael Correa y de Ricardo Patiño en el Ecuador, y tantas otras expresiones más en América Latina? Exacto. Creo que el caso de Lula da Silva en Brasil es el más prominente o el caso más claro de Lawfare, porque en esta guerra jurídica hay dos actores fundamentales, que es el aparato judicial y el aparato mediático. Cuando hablamos de mediático son los medios concentrados, los medios hegemónicos, que se ponen al servicio de un aparato judicial que ha sido manipulado y que utiliza la ley con fines políticos. El caso de Lula es el más importante porque a él se lo acusa por una serie de casos, sobre todo el del departamento de Guarujá, no nos vamos a meter en cuestiones técnicas, pero lo importante es que nunca se comprobó que él era el dueño de ese departamento por el cual lo acusan de corrupción pasiva, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llega a esto de que él esté preso? Bueno, se llega a través de un juez que se llama Sergio Moro, muy vinculado al aparato judicial y a las universidades y al sector privado estadounidense, que junto con Delta Dallagnol, que es fiscal, y una serie de personajes dentro del aparato judicial brasileño, reorganizan ese aparato judicial para quitar a Lula de la esfera política formal. Es decir, para evitar por todos los medios que él, Lula da Silva, pueda presentarse a elecciones presidenciales. Y esto ya nosotros desde la izquierda lo veníamos siguiendo, muchos medios de izquierda y contestatarios lo venían diciendo, pero ahora están los documentos que muestran y prueban esta manipulación del aparato judicial con fines políticos. Acabas de mencionar a Sergio Moro y cómo tiene relaciones estrechas con el mundo estadounidense. ¿Cómo se construye esa influencia, Silvina? ¿Desde las universidades, desde los aparatos de seguridad estadounidense, desde los think tanks, desde las fundaciones que financian proyectos? ¿Cómo es esta influencia de una visión de la judicialización de la política,
en el ámbito de los jueces, del sistema de justicia latinoamericano? Mira, el ejemplo más claro, o la situación más clara de intervención de Estados Unidos en los aparatos judiciales es a través de la asistencia para el desarrollo en el ámbito jurídico. Es decir, el Departamento de Estado estadounidense, el Departamento de Justicia, tienen programas de asistencia para asesorar a los aparatos judiciales para que se modernicen. Esa es la palabra, ¿no? Para que se modernicen. ¿Juicios orales, por ejemplo? Y, por ejemplo, la figura del delator, la delación premiada, ¿no? Que es sobre lo cual se monta el caso de Lavallato y luego el de la causa de Odebrecht, es decir, premiar a alguien que sea el delator, el whistleblower, tiene toda una figura dentro de los operativos encubiertos estadounidenses también. Y esta incidencia lo que hace es que a través de cursos se prepara a la gente para que reorganicen este aparato judicial en determinadas instancias, procesos, para que se estandarice al modo estadounidense y que se sigan ciertas reglas. Un ejemplo es el proyecto Puentes del año 2009, de asesoramiento en contra de temas de lavado de dinero y corrupción. Esto salió en los documentos Wikileaks y el principal alumno ahí fue Sergio Moro. Y luego él estuvo muy vinculado a think tanks estadounidenses y universidades a las que él iba a hablar sobre el caso de Lavallato, que es la causa que... Ir a lavar es que les pagan. Claro. Son viajes, recursos, exacto, relaciones. Y tienen vínculo, digamos, directo, donde él iba a hablar a Estados Unidos, el mismo Sergio Moro, ya dando el veredicto de que Lula era culpable, incluso en el momento en que se estaba abriendo la causa y se estaba investigando. Y esto habla de la impunidad de esta persona, ¿no? Cómo podés criminalizar a alguien antes de que esté la prueba, antes de que el caso, se cierre de alguna manera. El juez Sergio Moro, además, fue encumbrado por el Council of the Americas, que es uno de los think tanks que agrupa las principales empresas de América Latina y Estados Unidos. Lo pusieron en portadas de revistas como el superhéroe de Brasil, como el que estaba salvando al Estado y la democracia brasileña, y una serie de redes como la red Atlas, Students for Liberty y otras fundaciones y think tanks con presencia en Brasil, pero con vínculos muy claros con Estados Unidos a través de financiamiento y en realidad como filiales de estas fundaciones, ¿no es cierto?, donde desde allí se elabora y se manufactura un consentimiento, como dicen Chomsky y Herman, ¿no?, una idea de lo que es corrupción, lo que hay que hacer con estos corruptos y cuál es la vía. La vía es la vía judicial para eliminar la corrupción de Brasil y además depositar toda la artillería contra el Partido de los Trabajadores, ¿no? Entonces, hay una red, yo le llamo la red de poder internacional, que agrupa todo lo que vos mencionaste y que think tanks, fundaciones, empresas, el sector privado financia esto, partidos políticos, asociaciones como Relial, que agrupa los partidos políticos de derecha de América Latina, que se vincula a la vez a la red Atlas, a Students for Liberty. Entonces, todo eso que apareció en Brasil como algo espontáneo en las calles contra Dilma Rousseff, o espontáneo de la juventud, de los Students for Liberty en contra de la corrupción, no fue espontáneo, no es espontáneo. Digamos, hay que tener cuidado, hay que indagar en lo que está por detrás de estos movimientos, y también hay que decirlo, de ONGs, organismos no gubernamentales, que no tienen ningún tipo de fiscalización, nadie sabe quién los financia, cuál es el objetivo real que tienen, ¿no? Y eso está en el caso del Lavallato y las causas por las que hoy Lula sigue preso. En el caso de México, organismos como Mexicanos contra la Corrupción, que ha construido una relación estrecha con el juez Sergio Moro. Exacto. Y que tiene muy claramente una agenda conservadora y de lucha en contra de medidas progresistas, etcétera, etcétera. O sea, es un fenómeno entonces latinoamericano. Seguro. Tú, en el libro lleva como apellido neoliberalismo. ¿Qué tiene que ver el neoliberalismo con esta guerra judicial? Hoy por hoy, y a partir de los casos de Lula da Silva, la persecución a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y sobre todo a Rafael Correa en Ecuador, está bastante claro que se está utilizando la vía judicial para evitar que haya un retorno o que reverdezca el progresismo en América Latina. Cuando hablo de progresismo quiero ser muy clara.
la batalla es contra la intervención del Estado en la economía. Ese es el verdadero enemigo del neoliberalismo. Y fíjense que los principales funcionarios perseguidos son de gobiernos que tuvieron la osadía de generar planes económicos, ¿no es cierto?, que intervinieran, digamos, donde el Estado interviene en la economía para decidir qué hace con los recursos naturales, energéticos, con los recursos de la nación y cómo los va a redistribuir, ¿verdad? Eso es un pecado hoy. Ese es el gran pecado contra el neoliberalismo y es contra lo que va esta guerra judicial. ¿Cuál es el objetivo? Voy a contar dos objetivos. El inmediato es quitar a estos funcionarios de la posibilidad de ingresar o reingresar en la política, ¿no? Es expulsarlos, lincharlos mediáticamente, criminalizarlos. El otro objetivo es llegar, digamos, retornar al neoliberalismo, es decir, abrir el mercado. ¿Para qué? Y ahí presten atención. El objetivo, dijimos que el lawfare es una guerra. Como en toda guerra, el objetivo es acceder a recursos estratégicos, recursos, estamos hablando, energéticos, naturales, que son importantísimos en un momento donde hay una lucha entre potencias brutal, ¿no? Y donde Estados Unidos reclama hoy más que nunca su patio trasero en América Latina. Y el último objetivo a mediano y largo plazo es lograr la despolitización de la sociedad. Es decir, lograr que los empresarios se hagan cargo del Estado, los jueces, que es una élite, y que la gente esté por fuera de la política, que esté con el discurso de que se vayan todos porque nadie sirve, pero entonces, ¿quién queda? La derecha. Vamos a una pequeña pausa. No se vayan, amigos, amigas, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la doctora Silvino Romano sobre la guerra judicial en América Latina. Silvina, tú nos hablas de los vínculos que hay entre estos procesos en contra de gobernantes progresistas en América Latina y Estados Unidos. Sin embargo, el corazón de estos procesos ha sido la corrupción. Y no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, ha habido una enorme corrupción en estos gobiernos progresistas en América Latina. No hay entonces algo que va más allá de esa intervención estadounidense, no hay una base material que lleva a que este tipo de medidas sea bien vista en sectores de la población. Buenísima la pregunta. Evidentemente hay corrupción y hay corrupción en casi todos los gobiernos, ¿no? Podemos hablar de Finlandia, Islandia y los Panama Papers, es decir... Unos así y otros así. Exacto. Los niveles de corrupción son diversos, pero en general dentro de la política hay corrupción. Ahora, ¿qué pasa con en estos últimos, yo diría, entre 5 y 8 años, que en América Latina se plantea como principal problema la corrupción, ¿no? De repente aparece como el gran problema que hay que resolver, por encima de otros problemas. Estamos hablando de cuestiones económicas que, competen o incluyen a gran parte de la población de América Latina, cuestiones básicas como acceso a educación, salud, etcétera, cosas muy, diría yo, mundanas, pero que al final se olvidan y aparece como el principal problema la corrupción. Y eso ahí es donde entra la duda, es decir, es ese el principal problema, y cuando uno se pregunta eso, dice, ¿quién dice que es la corrupción el principal problema? Bueno, Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es un organismo internacional o fundación financiada por los principales filántropos a nivel mundial, sobre todo Bill Gates, incluida la familia Clinton, y desde ese lugar, desde estos think tanks, se define qué es corrupción y qué no es corrupción. Y además, de ahí abrevan algunos tecnócratas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y la definición es esta: la corrupción está especialmente presente en países periféricos, que tienen enormes inclinaciones al clientelismo y que son, digamos, estados ineficientes. Entonces nosotros, desde los países centrales, tenemos que comentarles cómo se hacen bien las cosas y qué es la corrupción. Y definen
como, digamos, gobiernos especialmente corruptos a los populismos de izquierda, que utilizaron, se utilizaron a las masas para llegar al gobierno, tomar el poder y luego abusar de todo tipo de clientelismo dentro del Estado. En realidad lo que está detrás es un poco lo que yo les contaba, que tuvieron la osadía de intervenir, de que el Estado interviniera en la economía, algo que todos estos organismos defenestran totalmente. Y cuando le preguntan al director de Transparencia Internacional qué pasa con un caso como el de Hillary Clinton, que fue evidentemente de corrupción porque utilizó sus influencias y su fundación Clinton para pagar luego su campaña política, hubo otros casos de los Panama Papers, que es corrupción. Dice que en realidad ahí hay una diferencia porque los grandes empresarios o gente que está muy vinculada al mundo empresarial tienen la capacidad de meterse o utilizar el lado oscuro de las finanzas. Fíjense, eso no es corrupción. Es la capacidad de utilizar el lado oscuro de la finanza. Entonces, todo lo que hay dentro de Panama Papers no es tan corrupto como una causa contra la corrupción de un caso de los cuadernos de Cristina Kirchner, por ejemplo. Entonces, ahí ya es cuando empieza la duda y le pido a la gente que se informe, que leamos más. ¿Qué es la corrupción? ¿No? ¿Qué se mide? ¿Quiénes lo están midiendo? ¿Cuáles son los indicadores? Entonces, ahí es donde te respondo y cierro así, es decir, ¿hay corrupción? Sí, hay corrupción. ¿Hubo corrupción en los gobiernos progresistas? Probablemente. Acá la cuestión es, ¿quién lo está midiendo? ¿Y quién dice qué es más corrupto que otra cosa? Hay 8 causas, por lo menos, abiertas contra Cristina Kirchner en Argentina. Fueron todas atendidas con una celeridad maravillosa, diría yo, con un aparato judicial completamente manipulado. Macri tiene abierto 8 causas, una de ellas por los Panama Papers, con 150 cuentas offshore. La fiscal, Laura Alonso, que es la que está a cargo de la Oficina Anticorrupción, dijo frente a las cámaras, tener una cuenta offshore no es delito. Bueno, entonces ahí ya tenemos, y no se siguió investigando y salió una nota en el Clarín, el principal diario de Argentina, de prensa concentrada, diciendo, está demostrado que Macri no tiene cuentas offshore. Bueno, sí, tiene un montón, pero no son importantes. Eso no es corrupción. Cuidado, entonces, ¿qué es corrupción, qué no? Y desde América Latina contestemos, hagamos nuestra propia definición y claro que hay que combatir contra la corrupción. Sí, señores, pero hagámoslo desde acá. En la última parte de tu intervención del primer bloque, hablabas de la relación entre esta lucha contra la corrupción y el hastío ciudadano y la consigna de que se vayan todos. Tú decías, esto puede ser instrumentalizado por la política neoliberal. Sin embargo, usualmente esta consigna de que se vayan todos ha sido acompañada de procesos de autoorganización ciudadana, de autogestión, de reivindicación de política desde abajo. ¿No es muy severo el juicio que haces en el sentido de que esta consigna es funcional al neoliberalismo? En el contexto que estoy hablando, y sobre todo pensando en Brasil, ese que se vayan todos, y que que se vayan todos viene muy articulado con esta frase, todos son iguales, todos son corruptos, todos roban, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿quién se va a hacer cargo? Porque el Estado sigue estando ahí. Y ahí está, por un lado, vos me estás hablando de movimientos de autoorganización de base, eso es maravilloso si se da, pero el Estado sigue estando ahí. ¿Y quién está a cargo de ese Estado? ¿Va a seguir estando alguien? Es decir, los que no se va, la derecha no se va a ir, hay que sacarla. En la consigna que se vayan todos, tiene una parte bastante fantasiosa, diría yo, de que van a autoinmolarse y decir, bueno, nos vamos, dejamos esto porque somos incapaces de gestionar el Estado. Eso no va a pasar. Entonces, la idea es que estén estos movimientos de base, esta autoorganización maravillosa que pasó en Argentina entre 1999 y 2002, pero que a su vez nunca se renuncie a tomar el Estado. ¿Para qué? Para hacer de ese Estado el que atienda las necesidades básicas de esas mayorías que están en autoorganización, pero nunca cederlo o dejarlo vacío. Es decir, total, se va a resolver solo. No, el Estado nunca va a quedar vacío. Va a estar siempre alguien, y siempre la derecha es la que detenta el poder ahí. Así que hay que mezclar, hay que unir estas dos dimensiones, y que es difícil, pero creo que en su momento los progresismos buscaron de alguna manera dirimir esto y generar una salida. ¿Y no debiera ser la lucha en contra de la corrupción una demanda del progresismo y de la izquierda? Yo creo que sí. Decir, no somos iguales. Yo creo que sí, pero no me parece, y esto es una opinión personal, no me parece que tenga que ser la principal.
Es decir, hay muchas otras cuestiones que hoy asolan a América Latina como muy complicadas, y lo digo de nuevo, los niveles en Argentina, los niveles de pobreza, niveles de inflación, de acceso a bienes básicos y servicios que no se está cumpliendo para una gran parte de la población. Entonces, yo digo, no son incompatibles, pero en términos políticos se sabe que hay que priorizar. Bueno, vamos a ver qué priorizamos. Y la lucha contra la corrupción tiene que ser, por supuesto que la izquierda tiene que enarbolar esa bandera de la transparencia, por supuesto, pero hay que tener cuidado con cómo desde ciertos lugares la lupa con la que se mira a los gobiernos progresistas no es la misma con la que se analiza la derecha. Dicen, bueno, pero porque la derecha puede ser inherentemente corrupta, porque, bueno, pero la política y hacer política es complicado siempre, digamos. Pero la izquierda no debe ser la ética. La izquierda debe ser la ética y ese es el horizonte al que apunta. Pero mientras tanto, digamos, es complicado. ¿Cuáles son la organización burocrática en la que se gestiona? La gente con la que se gestiona, los grupos, las instituciones. Bueno, eso viene de mucho antes de las experiencias progresistas. Y para cambiar eso se necesita más tiempo y más compromiso. No hacer un borrón y cuenta nueva y decir, bueno, no funcionó. No me parece que esa sea la vía, porque ya sabemos que desde la derecha no solamente corrupción, hay impunidad absoluta. En la primera parte de esta conversación, tú nos hablabas de cómo detrás de esta judicialización de la política hay una visión estadounidense de la política. ¿Es así? Es así porque me parece que en la construcción de hegemonía de Estados Unidos, hace por lo menos desde la década de los 40, que trabajan muy estratégicamente con todo lo que es el soft power, el poder blando. ¿Qué es el poder blando? Bueno, es trabajar a través de intercambios estudiantiles, a través de programas de intercambios académicos, a través de proyectos de asistencia para diferentes ámbitos. Yo hablé del ámbito judicial, podemos hablar del ámbito de producción y desarrollo alimenticio, el ámbito de la salud. Entonces, todo eso fue tejiendo por muchas décadas una red institucional en la cual los organismos estadounidenses, tanto públicos como privados, son legítimos, son vistos como lo legítimo, y cada vez que asesoran cuidando, como se puede esperar, los intereses estadounidenses, ¿no? Es decir, mira, y el modelo estadounidense, no te van a venir a asesorar y te van a proponer modelo alemán, no sé si me explico. Entonces, hay, hasta la llegada del progresismo, hubo poca posibilidad de contestar eso y de hacer una crítica. Ahora, se necesitan muchas más décadas también para generar otra ingeniería institucional, otra base sobre la cual generar relaciones diferentes y cortar con esta asimetría brutal que te dicen qué es la corrupción, te lo definen. ¿Cómo lo tenés que atacar? También te dicen. ¿Cómo tenés que organizar tu aparato judicial? No, pero espera, porque también para eso tenés que organizar el aparato económico de una manera particular y generar una serie de discursos y relatos que justifiquen todo eso. No sé si más o menos respondo. Sí, está clarísimo. La pregunta entonces sería, ¿hay desde América Latina una doctrina judicial diferente, alternativa a esa que se quiere promover desde Estados Unidos? Claro, me parece que un ejemplo es justamente el que prologa el libro, es Raúl Zaffaroni, que ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y plantea muy claro, por eso los invito a que lo lean, ¿no? Muy claro cómo hay que pelear y cómo vienen trabajando en un orden jurídico que discuta el orden internacional asimétrico, que plantee que no todo lo que funciona en los países centrales va a ser trasplantado y funcionar en un país periférico, y sobre todo que ponga en claro ¿qué es esto de la apoliticidad de un aparato jurídico? ¿Qué es esto de la distancia entre el aparato jurídico y lo económico? Así no funciona en la realidad. Así que sí hay doctrina que busque bueno, el libro de Carol Proner, por ejemplo, sobre el caso de Lula, lo recomiendo ampliamente para la gente que tenga ganas de conocer los pormenores legales del caso de Lula. Están diciendo ahí puede haber y debe haber otra doctrina, otra forma de... Pero eso implicaría un proceso de reeducación de los jueces, de los ministerios públicos y de construcción de otro sentido común de lo que es la justicia. ¿Sobre eso sientes tú que hay suficientes avances ya? No, eso tiene que ser
un proceso sin prisa pero sin pausa, porque estamos hablando de cambiar, como dijiste, son hábitos y también mentalidades. Digamos, los aparatos judiciales, ¿por qué van? Y yo conozco mucha gente, dice, voy a hacer un curso a Harvard, ¿no es cierto?, a alguna universidad estadounidense, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está esa ya naturalizado completamente de que si vas a Estados Unidos ya volvés con un know-how que te da un capital simbólico y un conocimiento superior, o que vas a improve, vas a mejorar allá? Porque eso hay que ir cambiándolo, es complicado, pero bueno, me parece que estos casos de Lawfare nos presentan una alerta, y cierro el caso de Ecuador, por ejemplo, ahora con la persecución que ha habido de Correa, lo que está sucediendo en ese país. Preguntémonos, ¿a dónde nos lleva esta judicialización de la política? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Cuáles son los proyectos de país que ofrecen? Cuidado. Yo creo que la opinión pública también tiene que enterarse de estas cuestiones que son mucho menos visibles, y sobre todo los intereses que hay detrás. Si sacamos tu bola de cristal para ver el futuro, ¿tú ves más procesos de judicialización de la política en marcha? En la medida en que haya la posibilidad de retorno a la política de líderes progresistas con fuerte impronta, o que tienen capacidad de liderazgo fuerte, van a seguir insistiendo por esta vía, porque es la que aparentemente es legal, entre comillas, pero que en realidad se carga a la democracia y al Estado de Derecho, pero por la vía legal. O sea, todo dependerá entonces de si el progresismo vuelve de nuevo a tomar los rumbos de la administración pública. Bueno, tenemos el caso de México que está haciendo, vamos a ver qué pasa en las elecciones en Bolivia, vamos a ver qué pasa en Argentina, pero tiene mucho que ver con, bueno, justamente Lawfare es la disputa, es una disputa política, y ahí, en los escenarios políticos por venir, está la batalla. Silvina, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que entra aquí por Telesur.